Y ya estamos de regreso con ustedes, amigos. Recibimos al magíster Pedro Pablo Duar para hablar de estos temas, de lo que fue el proceso de la pandemia y su rol como autoridad de la provincia. Aparte de eso, también un poco el servicio social que se realiza en la comunidad, porque no es necesario ejercer un cargo para hacer servicio social. Bienvenido, Pedro Pablo, buenos días, qué gusto. Muy buenos días, gracias Albi, gracias Gustavo por la invitación. Suena raro eso de magíster, ¿no? A mí no me gusta que utilicen eso, pero bueno, gracias por la invitación. Por algo no he estudiado, hay que usarlo por lo menos, ¿sí o no, Gustavo? Pero sobre todo, como dice Albi, que no sea el cargo y que no sea el título el que nos abre las puertas para servir al prójimo. Totalmente. Mira, mi padre me decía algo cuando estaba vivo y me lo repetía constantemente, que es: para ser ingeniero estudias 4 o 5 años, para ser abogado 4 o 5 años, para ser arquitecto 5 o 6 años, para ser doctor 10, 12 años, pero para ser un señor es toda la vida. Un mínimo error que hagas, que taches tu honra, no sirve de nada todo lo que has hecho. Entonces procuro más bien seguir los consejos de mi papá. Eso es importante. El que oye consejos llega viejo. Así dicen también. Y llega viejo bien. Ya me está bien, me dio un par de canas usted, entonces. No, por lo que para nada. ¿Cuántos años tiene Pedro Pablo? 42. 42 años, sí, hombre. Pero No se lo recuerdo. ve maduro, no sé. Sí, o sea, me cuido, como sano, hago deporte, tengo horario montubio, yo me acuesto a las 8:30, 9 de la noche, me levanto a las 5 de la mañana todos los días, sábado y domingo también. Entonces procuro llevar una vida sana. ¿Y cómo fue esto de cuando inició la pandemia? Usted estaba en el cargo de gobernador de la provincia del Guayas y lo vimos que siempre estuvo al frente. ¿Qué Fue pasó? duro, mira, durante casi el año que estuve al frente de la gobernación nos tocó las 2 crisis más duras que nos ha podido tocar, tanto al vicepresidente como a mí. Siempre comentamos eso, ¿no? Lo más duro, octubre también, cuando tuvimos esa rebelión y ese intento de golpe de Estado, donde salieron a las calles a hacer disturbios y tuvimos que proteger, y así lo hicimos, no solamente Guayaquil, sino la provincia del Guayas. Y luego la pandemia, ¿no? Que también es una crisis mundial, una crisis sanitaria a nivel mundial, que ha cobrado la vida lamentablemente de muchos seres humanos, pero tuvimos que estar al frente, no podíamos quedarnos en la casa guardados, nunca huimos. Guayaquil nunca estuvo solo, siempre estuvimos nosotros desde el día 1 al pie del cañón, como decimos, enfrentando la situación, recorriendo los diferentes hospitales para verificar que tengan el equipamiento de bioseguridad necesario para que ellos puedan atender. Y evidentemente ayudando a la gente que más lo necesitaba, sobre todo porque les pedíamos que se queden en las casas. La gobernación no tiene ni un centavo de presupuesto. Nosotros no podíamos ejecutar para comprar, digamos, canastas de alimentos y llevarlas al territorio. Sin embargo, no nos íbamos y no nos quedamos con los brazos cruzados y empezamos a hacer autogestión. Esta autogestión nos permitió instalar en el Colegio Vicente Rocafuerte un centro de acopio donde podíamos recibir todo tipo de ayuda, de alimentos también, también de ataúdes, incluso tuvimos que pedir esa ayuda para poder llevar al territorio, y de esta forma pudimos dar de comer a más de 120,000 familias en la provincia del Guayas, mayoritariamente en Guayaquil, que era la zona más afectada por el COVID. Que era la zona caliente, sobre todo, Zona Gustavo. caliente. Y Guayaquil nunca estuvo solo, ¿no? Por ahí salieron ya políticos después a decir que Guayaquil ha estado desamparada. Mentira, nosotros estuvimos desde el día 1, estuvimos fumigando las calles desde el día 1, todo lo que es Guayaquil, Durán, San Borondón, Daule, las zonas donde íbamos evidenciando que se incrementaba el número de personas fallecidas. Llevábamos no solamente las ayudas, sino también brigadas médicas, pruebas de COVID, que las seguimos haciendo hasta ahora, pero desde la sociedad civil. Eso sobre todo desde la Eso sociedad se preguntan civil. algunos, ¿no? Oye, y está Pedro Pablo, está Otto ahí recorriendo, y siempre hay la pregunta del parlantito atrás: ¿y por qué y para qué? Mira, la gente está tan mal acostumbrada que cuando uno hace bien su trabajo, porque es su obligación hacerlo, la gente interpreta de que queremos algún puesto político. Y la respuesta es evidente. Ni Otto Sonnenholzner se candidatizó a la presidencia de la República como todo el mundo esperaba, y hecho que mucha gente lamenta que no lo haya hecho, yo uno de ellos. Ni yo tampoco participé en la asamblea, pese a que sí me ofrecieron 5 partidos políticos que me lance. Yo siempre dije que no iba a ser candidato a la asamblea, no me interesaba ir a la asamblea, por una sencilla razón: yo soy un ejecutor, a mí me gusta que las cosas pasen. Y en la asamblea, lamentablemente y evidentemente, no pasa absolutamente nada. Entonces iba a ser frustrante el estar ahí sentado, levantando la mano, calentando la silla. No soy de eso. O presentando un proyecto y que lo archive. Y luego irme. No, yo no soy eso. A mí me gusta que las cosas pasen. Soy ejecutor, me gusta articular la ayuda social. Es por eso que seguimos estando
En el territorio hemos hecho varias activaciones, una de ellas en Monte Sinaí, hicimos un desayuno comunitario para más de 100 niños, y otro en Trinitaria, en la zona de Nelson Mandela, exactamente, dentro de la isla Trinitaria, y vamos a seguir continuando, vamos a estar en Bucay también próximamente. La idea es demostrarle a la ciudadanía de que no hace falta un cargo público para servir. Somos 17 millones de ecuatorianos. Imaginémonos que los 17 nos damos la mano y entre todos nos ayudamos a salir adelante. No hace falta que venga el papá Estado, el papá gobierno, el Estado paternalista a decirle, mira, esta es la ayuda. No, nosotros podemos hacerlo como ciudadanos. No hace falta una tarima política. Para nada, en absoluto. Ni un partido, ni nada por el estilo, simplemente yo Nadie creo que es el afán de servir. Ni Nadie se necesita el cargo, algo que usted hizo ya cuando dejó el cargo, ni se necesita el cargo para denunciar a uno de sus antecesores. Ni se necesita el cargo tampoco para denunciar. Mira, cuando a mí me ofrecieron la gobernación de la provincia del Guayas, yo tuve una reunión con Otto Sonnenholzer, el vicepresidente, y él me trasladó la intención del presidente, que me invitaba a ser parte del gobierno. Y yo puse 2 condiciones, de hecho eran 3. La primera, yo había sido aceptado a hacer un curso en Harvard y ya tenía todo pagado. Y dije, bueno, yo quiero ir, y justo coincidía con las fechas. Finalmente nunca fui porque no me pareció ético que, habiendo sido nombrado, coja y me vaya a hacer este curso. Entonces me devolvieron el dinero, hice la gestión, me devolvió la universidad el dinero y pude no ir y no tuve ningún problema. La segunda fue trato directamente con el presidente o con el vicepresidente para poder denunciar las cosas irregulares que yo vaya viendo en el camino. Y la tercera era denunciar todo lo que yo vea de corrupción en el camino. Y así lo hice. Denunciamos en la Comisión de Tránsito cuando se evidenció de que estaba en la sección de brevetación, estaban cobrando casi $100 o más por una licencia de conducir. Esa fue una de las cosas que primero hicimos. Luego denunciamos también, antes de la pandemia, el tema de los hospitales. Recordemos que yo visité el IES, visité el Teodoro Maldonado y pude evidenciar de que no habían medicamentos, como efectivamente no habían, a pesar de que el gerente en aquel entonces me insistía de que sí los tenía. Entonces siempre hemos estado en territorio y eso nos ha permitido conocer la realidad o las necesidades de las personas. Y es por eso que denunciamos todo. Prácticamente todos los juicios que hemos visto en la luz pública a través de las denuncias de la Fiscalía fueron denunciados por mí. Son más de 19 casos de corrupción que presentamos en Fiscalía y que obviamente deben seguir su curso y que debe la justicia pronunciarse para ver si hubo o no algún tipo de irregularidad. ¿Y sobre la denuncia de uno de sus antecesores? Lo mismo, yo no puedo hacer caso omiso. Si yo veo que la casa está desordenada y que han habido casos de corrupción, mi deber, mi obligación, uno es ladrón o corrupto por acción u omisión. Yo no puedo mirar hacia otro costado y ver lo que ha pasado. Evidentemente empezamos a hacer una investigación profunda y vimos de que sí, efectivamente hubo un mal manejo del gobernador anterior y presentamos la denuncia. El gobernador, me refiero a Rolando Panchana. Y usted justo lo denuncia cuando ya había dejado usted el cargo, ¿no? Ya había presentado antes la denuncia. Ya. Sí, ya había presentado. Pero la insistió denuncia. Entonces. Sí, bueno, yo cumplí con mi obligación moral, civil y ética de presentar todo lo que yo vaya viendo en el camino. Están ahí, la justicia tiene que pronunciarse, tanto Fiscalía como el Consejo de la Judicatura tienen que actuar. No vamos a hacer ningún tipo de injerencia porque no es mi competencia ni tengo por qué hacerlo, pero sí el denunciarlo. Y así lo hicimos. Entonces vamos a esperar que la justicia se pronuncie. Es un ejemplo que se debería seguir, sí, ¿no? Así es. Estábamos conversando un poco antes de la entrevista, Pedro Pablo, hablábamos de la situación que nos viene, o sea, la gente realmente, ayer quedamos todos consternados con las declaraciones de la alcaldesa de la ciudad, en la que nos decía que ya no había camas, que estaban al 95%, pero hemos visto reacción por parte del coordinador de la zona 8 de salud. Sí, lo vi por la prensa, justamente hablé con él antes de venir para acá para conocer un poco cuál es la problemática real más allá de lo que se pueda decir o lo que otros actores puedan decir. Yo creo que la cifra correcta es la que maneja el Ministerio de Salud Pública, que son quienes brindan el servicio, y lo mismo el IES. Y él me hablaba de que está haciendo una gira de medios precisamente para evidenciar de que no es tan así como se lo plantea, que no es tan alarmante como se lo plantea. Sí, efectivamente han subido los casos, pero todavía se mantiene una buena disponibilidad de camas, tanto en UCI como en diferentes hospitales, con la proyección de que puedan aumentar los servicios. Es decir, si necesitan más respiradores, tienen la capacidad incluso de duplicarlos, según lo que me supo decir. Es importante saber de que la pandemia no se ha acabado, el virus sigue ahí, nos enfrentamos ante un enemigo invisible, que es lo que siempre decimos,
Y la mejor forma de evitar esto aquí, evitar el contagio, es el uso de mascarilla. Mire, nosotros hemos estado siempre al pie del cañón desde el día 1 de la pandemia, recorriendo todos los hospitales de la provincia del Guayas, recorriendo morgues, recorriendo todos los barrios marginales, populares, donde más hubo índices de contagios, y usando la mascarilla, manteniendo el distanciamiento social, usando el gel desinfectante. Yo me he hecho 9 pruebas y afortunadamente, gracias a Dios, todavía no me he contagiado. Digo todavía porque seguramente más adelante nos contagiaremos. Esto puede pasar. Lo importante es mantener, digamos, estas medidas de seguridad. Pero vamos a seguir vigilantes. Nosotros, desde la sociedad civil, como lo dije hace unos instantes, vamos a seguir recorriendo la provincia del Guayas, llevando pruebas que nos han donado diferentes empresas para poder estar en territorio brindando este servicio de salud. Vamos a estar con pruebas en Milagro, vamos a estar con pruebas rápidas en Bucay también, en diferentes cantones, coordinado con algunos líderes locales, pero sobre todo con los alcaldes de cada uno de los cantones. Pedro Pablo, yo estuve cerca un poco suyo cuando desempeñó la gobernación y soy testigo de que usted no exigía que le digan señor gobernador. No. A veces Pedro Pablo. La situación de Durán, ya usted no está en el cargo de la gobernación, pero eso es una demostración clara de que no hay planificación urbana en el país. No, ¿está enclavada la zona industrial en la residencial o viceversa? Sí, nosotros, yo estuve en contacto con los alcaldes de Milagro, con el alcalde de Durán, con el alcalde de San Borondón, con el alcalde de Daule, con el alcalde de Marcelino Maridueña, para coordinar la ayuda. Insisto, yo no estoy en el cargo, no ocupo ningún cargo público, pero tengo buena relación con las personas y podemos articular. Yo creo que todo es cuestión de articular correctamente la ayuda. Todo suma. Entonces empezamos a coordinar